6 de junio, en el cual tenemos una sesión muy especial a partir de que el día de ayer, 5 de junio, fue el Día Mundial del Medio Ambiente y en este mismo año que también se cumplen 50 años del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el lema Una sola tierra, que fue el primer lema de este programa cuando se originó. Y el día de hoy pues tenemos a una invitada muy especial con nosotros, a la maestra Odette Lorena Alvarado Rodríguez, que nos compartirá sobre el tema de cuidado ambiental en tiempos de pandemia. Y a nombre del maestro José Martín Cano Martínez, secretario general del CENSA 37, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos y la bienvenida a nuestra ponente Odette. Bienvenida, Odette. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Odette. Por aquí ya estamos listos para que nos Perfecto. compartas. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el tema que nos convoca hoy se titula Cuidado ambiental en tiempos de pandemia. En primera instancia, les muestro el índice de manera breve. Consta de una introducción, de conceptos relacionados a cultura ambiental, cuidado del agua y cambio climático. En primera instancia, tenemos que la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. En este sentido, de acuerdo a autores como López Filman y colaboradores en el 2020, el COVID-19 y las medidas para hacerle frente presentan serios efectos en el corto plazo. Sin embargo, también presentan repercusiones y consecuencias graves a largo plazo en los ámbitos económico y social, lo que incluye el ambiente y el manejo de recursos naturales en cada región. Los impactos inmediatos tanto de la pandemia como de las medidas para manejarla incluye una reducción significativa de la actividad económica y un incremento en las tasas de desempleo, con repercusiones en las condiciones sociales y de pobreza. En este rubro, las consecuencias ambientales son quizás las más inciertas y cruciales para el avance del desarrollo sustentable, así como para la implementación y cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y las diferentes interrelaciones entre los objetivos sociales, económicos y ambientales. En ese sentido, empezamos con lo que es cultura ambiental, pero antes me gustaría proporcionarles mediante el chat un link para que ustedes puedan abrir una pequeña pizarra donde pueden colocar lo que entienden o lo que se imaginan que es cultura ambiental. Ese es el link, por si ya lo pueden abrir, para que ahí me puedan escribir sus ideas generales de lo que es cultura ambiental. No sé si puedan ver la pizarra que está aquí, donde se hace la pregunta y ustedes insertan un sticker o una nota adhesiva y pueden poner la respuesta que crean y le dan en guardar. Bueno, esperamos un momento las respuestas que puedan poner aquí.
Bueno, tenemos la primera. Habla de que es la manera como los humanos nos relacionamos con el medio ambiente. Muy bien. ¿Qué otra respuesta tenemos? Bueno, si no hay más respuestas, continuamos con la presentación. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, se ve claramente. Bueno, por aquí en el chat veo una respuesta que dice que el cuidado ambiental es la capacidad de las personas para utilizar el conocimiento y habilidades ambientales. Muy bien. Bueno, de acuerdo a autores como Roque 2003, la cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores. Estos a su vez determinan las creencias y las actitudes para finalmente unirlas todas como elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. Hay que mencionar lo siguiente, el comportamiento ambiental influye en lo que es la cultura ambiental y está dado por 5 pilares principales, en los cuales tenemos la familia, los actores sociales para la generación de la cultura ambiental, centros laborales y empresas, las instituciones educativas y la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Estos forman los pilares de la construcción de la cultura ambiental. Sin embargo, como el mismo concepto nos dice, tiene un orden causal que establece en primera instancia los valores, seguido de creencias, actitud, que finalmente conducen a la conducta. Esto de acuerdo a Aguilar 2006. A través del tiempo han dominado una serie de paradigmas tradicionales que se encuentran arraigados en la cultura de los pueblos. Estos han sido determinantes en la concepción de la naturaleza y el ambiente y son causa del deterioro. Por ello, es necesario transitar hacia modelos de desarrollo sustentable. Si bien es cierto que existen pueblos originarios que tienden a conservar los recursos naturales o a preservarlos, también es cierto que existen sociedades modernas que tenemos el instinto de acabar, de aniquilar y de sobreexplotar los recursos naturales. En este sentido, hablando de desarrollo sustentable, tenemos que este se integra por las siguientes dimensiones: la dimensión ecológica, la social, la cultural, la ética, la política, la económica y la buena gobernanza. Por ello, el análisis de la interacción entre todas estas dimensiones mostraría de una forma más amplia los aspectos más relevantes implicados en el desarrollo de una cultura ambiental. Es decir, una cultura ambiental tiene que estar enlazada por estas dimensiones. Hay estrategias para construir la sustentabilidad. Tenemos entre las principales los acuerdos de San Andrés, llevados a cabo aquí en nuestro país en 1996 por el movimiento zapatista, el cual buscaba el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos también el ecodesarrollo, que es el enfoque que incorpora por primera vez la preocupación medioambiental. El desarrollo local y el desarrollo endógeno son desarrollos o modelos que van de la mano con el fomento del comercio local,
el fomento de la salvaguarda de pues todos estos productos de origen local, que con ello conlleva a reducir la huella ecológica. El desarrollo comunitario sustentable, la Agenda 21 y posteriormente la actual, que es la Agenda 2030, donde se incorporan los objetivos de desarrollo sustentable que vamos a ver más adelante. Esto de acuerdo a Morales 2010. La Agenda 2030, como mencioné hace un momento, 17 objetivos que buscan erradicar las problemáticas que aquejan a todos los gobiernos, empezando por la pobreza, por el hambre, la educación, salud y bienestar, energía, medio ambiente, consumo responsable, y también algo muy importante, incorpora las cuestiones de equidad e igualdad de género. El cuidado del agua, en este sentido, es un rubro que también vamos a hablar en esta presentación, que tiene que ver con el uso racional del líquido. Esto implica velar por la protección de las fuentes de agua limpia y consumible en nuestro planeta, procurando no contaminarla, no malbaratarla y preservar este líquido vital no solo para nuestra especie, sino para la vida entera en el planeta Tierra. En este sentido, los mares y océanos son solo el 0,3% de la masa total del planeta, del cual, como ya hemos escuchado anteriormente, está compuesto en su mayoría por agua salada, con 97,5%, y el resto, 2,5%, agua dulce, de la cual tenemos en su mayoría que se concentra en glaciares, en acuíferos y en ríos y arroyos, donde solo el 0,07% del agua está disponible para el consumo humano. De ahí la prioridad de conservarla. Existen unas predicciones de acuerdo a la ONU que nos dicen que en el año 2050 la cuarta parte de la población mundial vivirá en países con falta crónica de agua potable. No tenemos que ir muy lejos, ya estamos viendo las consecuencias de la falta del vital líquido actualmente. Y esto es porque la demanda del agua a nivel mundial ha crecido y crecerá en más del 40%, y con ella las enfermedades, hambrunas, extinción de especies y conflictos por el líquido. Es por esto que la Agenda 2030 contempla dentro de sus ODS, en el objetivo 6 específicamente, agua limpia y saneamiento, priorizar la gestión y saneamiento del agua. Es importante valorar el agua por todos los beneficios que ésta nos brinda, como los servicios del agua, que incluyen el agua potable, saneamiento y servicios de salud, muy importantes durante este periodo de pandemia, los aspectos socioculturales, cualidades recreativas, culturales y espirituales, las infraestructuras hidráulicas para el almacenamiento, tratamiento y suministro de líquido, las fuentes de agua, hídricos naturales y ecosistemas, y para la productividad y actividad económica, principalmente la alimentación, la agricultura, la energía e industria, y las empresas y el empleo. ¿Cuáles son las maneras que se tienen para poder cuidar el agua? Tenemos algunos ejemplos. Cerrar la llave mientras estamos lavando algunos alimentos o lavando los trastes, utilizar los electrodomésticos con bajo consumo energético, reutilizar el agua para otras tareas como limpieza de pisos o incluso para regar plantas, evitar la utilización de mangueras y revisar que las cañerías y plomerías estén en estado óptimo, evitar largas duchas y no jugar con el agua, y utilizar fuentes para el lavado de alimentos que no involucren descongelarlos con agua. Seguimos con el cambio climático, un tema que actualmente es apremiante también. Tenemos que, de acuerdo a la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se refiere al cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparable. Estamos hablando que este concepto define al cambio climático como un fenómeno que puede ser de origen natural. Sin embargo, se acelera por la intervención del hombre. Por su parte, el calentamiento global
es la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global. En las 3 últimas décadas, la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida, lo podemos constatar, y se ha superado los registros de cualquier época precedente a 1850. Es por eso que también la Agenda 2030 contempla dentro de sus ODS acción por el clima, en su ODS 13, mismo que se vincula con las siguientes metas: fortalecimiento de la resiliencia y adaptación, incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales, una mejora de la educación y sensibilización medioambiental, movilización de recursos económicos y gestión del cambio climático en los países menos avanzados como el nuestro. A su vez, se vincula con otros ODS, el ODS 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 6, agua limpia y saneamiento, el 7, relacionado a energía asequible y no contaminante, el 9, industria, el 13, que es acción por el clima, el 14, vida submarina, el 15, vida de ecosistemas terrestres, y el 17, que es muy importante porque es el de las alianzas para lograr estos objetivos. Es decir, el objetivo 13 está vinculado con todos estos porque todos estos objetivos inciden también o tienen que ver con las cuestiones de cambio climático. Tenemos algunos datos. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos. Los niveles de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en este mismo año. Los sistemas meteorológicos se están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Podemos constatarlo hoy en día que tenemos sequías extremas y también lluvias muy intensas. Alrededor de un 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en 2020. ¿Esto por qué? Debido al COVID-19. Pero esta mejora, como sabemos ya hoy en día, solo fue temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía mundial comienza a recuperarse, que ya lo está haciendo, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores. Es por ello que es preciso tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvaguardar vidas y medios de subsistencia. Los grandes desafíos mundiales, incluidas las pandemias, y también el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, requieren un fuerte impulso multilateral y una acción global para combatirlo, es decir, requieren alianzas de todos los gobiernos mundiales para poder coadyuvar a erradicar o para poder contener ciertos fenómenos como el cambio climático. Las grandes movilizaciones fiscales de las principales economías son una oportunidad para fomentar una recuperación ecológica, digital e inclusiva. Sin embargo, tenemos que el calentamiento global ocasionado por la quema de combustibles fósiles fue predicho hace más de 100 años, confirmado hace menos de 50, pero hasta hace escasos 10 o 20 años se han empezado realmente a tomar medidas concretas para atender el problema. Estamos hablando que tenemos un gran retraso en cuanto se descubre el problema y en cuanto se implementan acciones para poder coadyuvar a este problema, ¿no? Pero sin embargo, ¿estamos haciendo acciones para evitar el cambio climático? Claro que sí. Al ser un problema global, son responsables corresponsables y afectados repartidos en todo el mundo. La solución también tiene que ser global y de manera integral. A nivel internacional, se está ejerciendo, se están buscando alternativas como la generación de electricidad con fuentes renovables, como el sol, los vientos y las mareas. También la fabricación de vehículos con menores emisiones por litro de combustible consumido, los llamados autos híbridos. El mejoramiento de aparatos electrodomésticos para que consuman menor cantidad de electricidad. Sin embargo, estamos enfrentándonos a un dilema, actuar o no actuar. ¿Y esto por qué? Por el costo de los beneficios, ¿no? Sabemos que estos impactos del cambio climático repercuten específicamente en la salud, en la biodiversidad, en la agricultura, en el transporte, por mencionar algunos ejemplos. Pero estas soluciones requieren de inversión en ciencia y tecnología, lo cual implica grandes cantidades de dinero. Y desafortunadamente no todos los países cuentan con él, sobre todo considerando que un número importante, incluido México,
tiene aún el gran reto de abatir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. A nivel internacional está PNUMA, que es una de las organizaciones de las Naciones Unidas que se encargan del medio ambiente. Están fomentando programas y proyectos para poder contribuir a medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Está Euroclima, que ahí vienen unas breves descripción de programa. El Programa Regional para la Innovación y la Transferencia de Tecnología para Cambio Climático, Microfinanzas para la Adaptación de Cambio Climático, Programa de Adaptación basado en Ecosistemas de Montaña, YONURED. Son algunos ejemplos de programas que se están implementando actualmente para integrar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, también incluirlas en políticas y planes públicos en América Latina y también, sobre todo, enfocándose en las zonas rurales y en las poblaciones vulnerables. Aquí en México contamos con el INEC, no sé si lo han escuchado, es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Es un organismo de investigación del Estado mexicano que genera e integra investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático para apoyar la toma de decisiones. Este instituto fue creado de la mano de la Ley General de Cambio Climático. Uno de los ejemplos muy didactas que tiene esta página es una plataforma que se llama ANBCC, que es el Atlas Nacional de Vulnerabilidad de Cambio Climático. En esta plataforma, por ejemplo, aquí la muestro, pueden ustedes acceder, elegir una temática, por si quieren buscar la vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva en nuestro país, pueden elegir ese tema. Número 2, pueden elegir un componente de la vulnerabilidad que quieran investigar, si es alta, si es baja, si es leve, y seleccionar un municipio o un estado del mapa. Posteriormente, les arroja un informe con los resultados. Como mencioné hace un momento, existen diferencias entre mitigación y adaptación. Las medidas de mitigación tienen que ver más que nada con todos los sistemas, las de adaptación solamente con sistemas seleccionados. La escala de efectos de mitigación es global, la de adaptación va desde lo local a lo regional. El tiempo de vida de mitigación es de siglos, el de adaptación es de años a siglos, el tiempo de espera de mitigación son décadas, el de adaptación es de manera inmediata o también lleva décadas, la efectividad es cierta en la mitigación y en la adaptación a menudo es menos segura. Beneficios secundarios se obtienen algunas veces con la mitigación, con adaptación en general son frecuentes. Quien contamina paga es algo típico en la mitigación, mientras que en la adaptación no es necesario. Beneficios del actor son pocos en la mitigación y en la adaptación son muchos. El monitoreo en la mitigación es sencillo relativamente y en adaptación es más fácil, bueno, más complicado, perdón. Aquí tenemos en este cuadro donde ejemplifico un poco estas medidas que no es lo mismo mitigación que adaptación. Por eso en algunos programas se emplean una de ellas o las dos, de acuerdo a la necesidad que tenga este proyecto. Bueno, seguimos con respecto a lo del Atlas que le mencioné hace un momento. Aquí está un poco más clara la información, las temáticas, actividades económicas, sistema natural, infraestructura y población, y los componentes de la vulnerabilidad. Entonces pueden interactuar y pueden darle clic al que quieran investigar. Un ejemplo así es nada más Estado de Veracruz, municipio de Jalapa, y ya nos va a dar un informe a nivel estatal, donde nos menciona resultados listos, y podemos consultar ahí cuál es la situación actual de ese estado o de ese municipio que nos interese. Esto con el fin de obtener información, como mencioné hace un momento, técnica y científica sobre las condiciones de cambio climático y vulnerabilidad de estas regiones. Bueno, a nivel nacional, como mencioné, también hay acciones concretas, entre las que destacan una que tiene que ver con adaptación,
que son las presas filtrantes, que son obras permeables de contención que se construyen en cárcavas de forma perpendicular al flujo del agua, para con ello disminuir la velocidad del escurrimiento, reducir la erosión hídrica y retener sedimentos y favorecer la infiltración. Otra que se lleva a cabo en Chiapas, que es la adaptación basada en ecosistemas en la Sierra Madre de Chiapas, tiene que ver con mitigación y adaptación, porque apoya la protección de los ecosistemas de páramo y la adaptación de las comunidades locales al cambio climático, además de disminuir su vulnerabilidad específicamente por la disminución del agua, ¿no? Son algunos ejemplos que podemos encontrar de medidas que se están haciendo con el fin de mitigar y adaptar, adaptarse al cambio climático. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos cómo podemos, desde nuestra individualidad, hacer acciones que puedan contribuir a, no a vencer, pero sí digamos, a disminuir un poco las consecuencias del cambio climático. Una de ellas es el compromiso. Se necesita de una sociedad comprometida y que también exijan acción política a los gobiernos de sus países. Una sociedad que tenga el firme compromiso de poder contribuir a cambiar ciertos estilos quizás de vida y patrones para poder coadyuvar a esto, ¿no? El segundo es la participación. El cambio climático requiere de individuos que contribuyan a la sostenibilidad de sus comunidades con soluciones prácticas. También requiere de hábitos saludables, es decir, caminar, usar más bicicleta, reducir el transporte privado, comer sano con rutinas que favorezcan la lucha contra el cambio climático. Y a esto le podemos añadir también fomentar el consumo local. El cuarto, una conciencia ecológica. Las sociedades que aman y respetan la naturaleza contribuyen con su ejemplo a la lucha contra el calentamiento global. Es decir, tenemos que cambiar de chip y tornarnos hacia ser una sociedad más involucrada con el ambiente, con más respeto y con más corresponsabilidad con este. Y el 5, eficiencia e innovación. El cambio climático requiere también de personas que prioricen el ahorro energético y el uso de energías renovables. Finalmente, para reflexionar, tenemos lo siguiente. Yo creo que esta lámina ya la han visto en infinidad de ocasiones, o tal vez no, pero aquí ejemplifica así demasiado bien lo que es el cambio climático, ¿no? Está el niño con su papá, van caminando y de repente está el sol y empieza a llover, ¿no? Entonces el papá le comenta al niño que el clima está loco. El niño voltea y ve todo lo que está detrás de él, que son las industrias generando grandes emisiones de humo, la deforestación, la gente tirando residuos y todo esto. Y el niño contesta, sí, el clima, de manera irónica, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de ello porque por lo general siempre se busca echarle la culpa a algo más, o en este caso a alguien más, ¿no? Entonces, el papá dice que es el clima que está loco, y el niño entiende que son las consecuencias del hombre también las que están acelerando que este clima pues enloquezca, ¿no? O que este clima tenga variaciones que podemos ver hoy en día. Bueno, una lámina final. Aquí quiero recalcar la importancia de lo que hemos hablado durante la charla. El agua, ¿por qué es importante el agua dentro del contexto de la pandemia? Bueno, porque el acceso al agua potable es crucial para el lavado de manos y contener los contagios. Ya como medida para evitar los contagios se tiene el lavado de manos, ¿no? Como una medida como ya impuesta, como una ley, ¿no? Para evitar esto, entonces se requiere de agua potable para poder hacerlo. La biodiversidad también es importante porque proteger los ecosistemas disminuye el riesgo de futuras zoonosis. Si nos ponemos a recordar un poquito el origen de esta enfermedad del COVID-19, sabemos que fue, o se especula, o se ha dicho muchas veces, que es a través de un murciélago, ¿no? Entonces, en este caso, científicamente se ha dicho que no es tanto a través de un murciélago, pero que sí tiene que ver con enfermedades transmitidas de animales a seres humanos, lo que se llama zoonosis, ¿no? Entonces, para reducir este riesgo de zoonosis, se requiere que el ser humano deje de entrar o deje de perturbar zonas o ecosistemas donde están estos animales, ¿no? Estos animales generalmente silvestres.
Agricultura, porque la agricultura provee alimentos para mantener la seguridad alimentaria de la población. Es decir, es importante preservar también esto porque aseguramos alimentos para todos, ¿no? Siguiendo con esto, también tenemos los minerales, los cuales también son parte de cadenas productivas esenciales y también son utilizados en insumos hospitalarios. Los combustibles, que como vimos, momentáneamente hubo una reducción de ellos y de emisiones de CO2 por las restricciones de movilidad de transporte que se impusieron al principio de la pandemia. Y la electricidad, porque el acceso a esta es fundamental en hogares, en cuarentena y obviamente en los hospitales. Bueno, tenemos que tener en consideración lo siguiente, la salud ambiental, la salud humana y la salud animal forman un triángulo y este triángulo a su vez concibe o se forma una sola salud, es decir, si la salud ambiental está en buenas condiciones, la salud humana y la animal también, tenemos como resultado que va a existir una buena salud. Cuando alguna de estas rubros de la salud está mal o hay algún factor que desencadena, como en este caso del COVID, una alteración, es cuando estamos hablando de que la salud en general, en términos generales, está mal, ¿no? Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y quedo atenta a preguntas, sugerencias y dudas.